Muy buenos días, amigos. Yo soy Axel. Bienvenidos a ¿Qué onda Radio Tizayuca? Alma Rockera. Es un especial muy especial, precisamente. Tenemos un gran invitado este día. Y bueno, pues le cedo el micrófono a mi compañera Elena para que, bueno, presentemos a nuestro gran invitado el día de hoy. Así es, mi querido Axel. Bueno, pues gente de ¿Qué onda Radio Tizayuca del estado de Hidalgo? Pues el día de hoy estamos, bueno, súper emocionados y contentos porque estamos con toda una estrella, alguien a quien amamos, admiramos y que además el día de hoy lo tenemos en ¿Qué onda Radio Tizayuca? Vamos a pedirles un fuerte aplauso para el maestro Laureano Brizuela con nosotros. El ángel. Hola, ¿me ven bien? Sí, porque yo tengo problemas acá de imagen acá. ¿Sí? No se preocupe. ¿Sí estamos bien? No, está algo, estoy de cuadro porque veo muchos cuadros y no sé cuál es el... Ok. Entonces, me da mucho gusto saludarlos. Buenos días a ustedes, a la audiencia, y es un gusto. Yo sé el perfil que ustedes tienen de programa y me da muchísimo gusto que me hayan invitado, así que bueno, bienvenidos todos, ¿ok? Al contrario, gracias, muchísimas gracias. ¡Qué honor, qué orgullo! Sí. Muchas gracias. No sabéis cómo lo admiramos. Todos están emocionados. Que Laureano Brizuela, no, llévanos. Les dije, I'm sorry, babies, pero les vamos a llevar los saludos de parte de nuestro maestro. Así que, bueno, pues bienvenido a este su espacio. Muchas gracias, chicos. Claro. A tus órdenes. A ver, ok, disparen, arrancamos. Perfecto. Empecemos con las preguntas. Okay. ¿Cómo descubre su pasión por la música? Ok. Aquí hay un poco de historia, chicos. No hay tiempos así limitados, ¿verdad? Porque la radio era muy cruel, pero ahora por streaming es otra cosa, ¿no? Sí. Claro. Toda mi vida canté, toda mi vida mi forma de expresión fue la música. Yo crecí en un medio donde realmente mi hermano mayor cantaba, yo también cantaba, teníamos grupos folclóricos. Vengo de una zona de folclore de la Argentina. Quiero aclarar eso porque yo soy de provincia también. Y esta zona está catalogada como posiblemente la provincia más rica en términos de la calidad del folclore argentino. Y tanto mi infancia como mi adolescencia fue de vestirme de traje de gaucho y bueno, colgarme una guitarra y cantar y formar grupos en el colegio y entre amigos, competir en certámenes intercolegiales. Allá se usa mucho eso de hacer festivales con música folclórica de cada provincia. Y bueno, hay un antecedente muy grande también de que mi madre me manda a estudiar piano desde que tenía apenas 7 años de edad. Y eso hace como que se vaya integrando todo, ¿no? No solamente tu pasión por la música, te das cuenta de que eres un chico afinado, que eres un chico que tiene un timbre interesante de voz. Y bueno, a partir de eso, entrar con el instrumento te mete también de cabeza en una formación un poquito más escolástica, ¿no? O sea, donde empiezas a entender qué es la música, que no es solamente la cantada y que es todo un universo de magias que los tienes que ir desarrollando contigo mismo. Tu pregunta, si se puede cerrar en una frase, es ¿desde cuándo descubro mi afición por la música? Yo creo que no es una afición. Se escucha porque oigo mucho ruido. No, sí, lo estamos escuchando bien, maestro, sí. Ok, me parecía que estaba en el túnel del tiempo hablando. Sí, como que entró por ahí una señal. Sí, o alguien hablando dentro de una pecera, más o menos. Pero bueno, yo creo que tú descubres que traes la música adentro. Hay gente que sí se hace músico a lo largo del tiempo, con estudios, con una formación académica, pero hay otros que no, hay otros que traen la música inherentes a sí mismos, y yo creo que ese ha sido un poco el origen mío, ¿no? Toda mi vida yo era el del medio, el famoso jamoncito del sándwich, ¿no?
Entonces, como que tú ves pasar las mejores cosas por arriba y por abajo siempre. Y te las tienes que arreglar para llamar la atención. Y mi forma de llamar la atención era cantando. Todo lo que no decía hablando, lo decía cantando. Entonces, creo que desde ahí viene toda una naturaleza que me lleva no solamente a buscar seguir haciendo música cuando me fui a estudiar a la universidad, sino que se dio mis relaciones con un gran cantante folclorista de Argentina, que fue muy famoso en la década de los 70, Hernán Figueroa Reyes. Él era director artístico de la división de folclore en la CBS, la famosa compañía CBS, ¿no? Y me encuentra en Buenos Aires, solo, el único que se fue de la casa a estudiar afuera, además. Y me dice, ¿qué es que no estás cantando? Y me llevó a la CBS, me sentó con un productor, y en 3 semanas yo estaba grabando mi primer single, y yo estaba en ese momento en tercer año de Derecho. O sea que es toda una escalada interesantísima de búsquedas sin buscarlo, orientándome hacia algo que pudiera identificarme con la música, ¿no? Y se dio. Se dio de una manera muy, muy natural. El primer sencillo, que era parte de la cabeza del primer álbum que grabé para la CBS, logró en menos de 3 meses casi 600.000 copias, cifras bastante inusitadas en ese momento, y bueno, lo demás es historia. De hecho, a duras penas terminé el tercer año de Derecho y ya tuve que colgar los libros porque empezaron las giras, empezaron los viajes, me llevaron hasta Nueva York en aquel tiempo, yo era un chiquillo. Entonces, nada, decidí abocarme y directamente meterme en el mundo de la música, y a partir de ahí ya hice una carrera discográfica a lo largo de todos estos años, ¿no? Que la interrumpí cuando me fui de Argentina. Si me permiten, y a lo mejor estoy abordando otra de las preguntas. Correcto. Las condiciones en el país, sobre todo cuando tú ves que se militariza el país, y esto lo digo con un between the lines, ¿ok? A quien lo entienda, que lo entienda, no es nada halagador que un país se militarice. Al punto de que los militares en algún momento se dan cuenta de que prefieren tomar las riendas completas de un país y se hace imposible trabajar, salir a la ruta. Nos paraban en todos lados porque había retenes, no llegábamos a tiempo a los shows, y acepto una invitación de un productor de Puerto Rico, en donde me habían entregado un premio al mejor disco del año, en el Festival Latinoamericano del Disco, festival que se hizo de la mano de una hoy periodista muy conocida de Puerto Rico, Carmen Mirabal, que se aventó un festival donde aparecieron estrellas de toda América y con sus discos, y ahí cantamos me acuerdo, en el Bellas Artes de Puerto Rico, y el premio se lo dieron, el premio al disco del año me lo dieron a mí, y eso me abrió una puerta gigante que hizo que finalmente yo terminara mi contrato con la CBS y me mudara a Puerto Rico a escribir, a producir y a dedicarme a entender y aprender eso tan rico que hay detrás de la carrera de un cantante, que es hacer tu música, no solamente cantarla, sino saber cómo entrar a un estudio, cómo seleccionar músicos, qué tipo de estudio vas a usar, qué tipo de instrumentos vas a usar, qué tipo de arreglos vas a hacer, y cuál va a ser tu perfil, cuál es el perfil que elegiste para entrar en el mercado del mundo del disco, ¿no? Y eso fue de lo que hice durante 5 años en Puerto Rico. Pero ya me estoy adelantando y estoy quizá abordando un montón de preguntas que ustedes querían hacer. Sí. No, excelente. Adelante, Helen. Bueno, quiero preguntarle, ya nos está platicando un poco acerca de su historia tan maravillosa, con ese talento nato que usted tiene, y bueno, preguntarle cuáles eran sus influencias musicales en ese tiempo. ¿Qué escuchaba Laureano Brizuela a su corta edad que decía, me gusta esta de la música? Mira, voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que veo hoy, una generación que no mira para atrás, un gran error. El ser humano es un ser humano evolutivo, es una especie evolutiva, la del humano, y el error peor que puede cometer, más allá de que esté logrando grandes avances tecnológicos, es no mirar
el origen de las cosas. Cuando a mí me meten a estudiar piano, yo tenía una confluencia gigantesca en mi cabeza de la música que me veía obligado a cantar, porque era, ojo, un folclore muy rico, muy melódico, muy rico en literatura, sobre todo. En Salta se habían dado los mayores y más grandes poetas de la música vernácula de Argentina. Cantar todo eso y al mismo tiempo estudiar, meterme a estudiar piano y empezar a hacer los primeros ejercicios desde Hanon, Czerny, Chopin, Liszt, Schubert, y te encuentras con que tu cabeza se empieza a llenar no solamente de lo que tú conoces de tu tierra, sino de esa música que tiene siglos y que ha marcado de alguna manera la mayor fineza musical de todos los tiempos, ¿no? En los últimos 3, 4, 5 siglos. Al mismo tiempo, yo vivía en el norte, en ese tiempo las comunicaciones no eran tan ágiles como ahora, no había internet, por supuesto, las cosas llegaban por encomienda y por correo, y había que demorar un mes y medio en que te llegaran. Y me llegaban discos de afuera. Y tenía un primo hermano que era un colector impresionante de mucha música inglesa y americana. Y yo en silencio, al margen de que me juntaba con mis amigos, con la guitarra, y cantábamos las zambas, y las vidalas, y las tonadas, y las baladas del folclore, a escondidas yo me metía en un recinto donde escuchaba toda la música que me llegaba de afuera. Y me deslumbraban las buenas voces, me deslumbraban los grandes crooners de aquel tiempo, al mismo tiempo que me deslumbraba también un movimiento de dinámicas nuevas que había surgido desde la época de Presley, de Orbison, desde Bill Haley y sus cometas, pero al mismo tiempo escuchaba a Johnny Mathis, a Andy Williams, a Perry Como, a Tony Bennett, a Sinatra, y como que te nutrías de todos lados. Yo creo que eso, más allá de encerrarte en un género y decir yo soy rock and rollero, yo creo que la música no pasa por encerrarte en un solo género y en un solo nicho, al contrario, cuanto más abres tu mente, encuentras formas nuevas tú de expresión para integrar lo que admiras de diferentes otros géneros. Siempre creí que el hecho de cantar algo orientado hacia el rock no tenía por qué ser mal cantado, simplemente porque había un símbolo de Inglaterra que eran los Rolling, que el que cantaba no cantaba, era un gruñón. Pero por otro lado, yo escuchaba Beatles y los Beatles me impresionaban porque hacían lo mismo que yo hacía en el folclore argentino con mis amigos de colegio. Cantar a tres voces, que eso es maravilloso. Y si hacemos un parangón, México estaba cursando precisamente ese camino del canto a tres voces, con los panchos y con todo ese tipo de agrupaciones que hablaban de lo que yo creo que, si hoy analizo un poco a fondo lo que es la música de México, creo que el bolero ha sido parte de su estructura folclórica, no solamente orientado hacia los rancheros, sino orientado hacia los tríos. Y creo que esa ha sido la música que identificó a México a lo largo de la historia, porque esa era la música que yo escuchaba cuando era niño. Mi padre era un amante del bolero mexicano. Y también conseguíamos cosas del bolero caribeño, que tiene también su otra forma de decir. Pero siempre el bolero, ¿no? En todo este arco del Caribe donde está México, que México es dominante, está el bolero. ¿A qué voy con esto? A que la mejor música de cada país posiblemente está reflejada en ciertos orígenes autóctonos de música. De ahí se derivan las influencias que llegan de afuera y que la gente las adopta y crea géneros nuevos. Pero no hay que olvidar nunca, y esto viene a lo que acabo de decir, hoy hay chicos que no miran atrás. Y yo de pronto a los 8, 9, 10 años, yo tenía que mirar atrás obligadamente, porque tenía que saber quién era Chopin, porque me encantaban las melodías de los valses de Chopin, como también me encantaba la matemática de Bach, ¿no? Y la tenía que estudiar, pese a que mis dedos no me alcanzaban en ese tiempo. Y sufría, porque mi clase de piano era más bien un 50% de placer y un 50% de tortura. Pero como dice por ahí Charlie García, yo era como un animal tocando el piano, pero me encantaba, porque me nutría musicalmente de una manera muy rica. Y con todos los géneros, con perfecciones armónicas como han sido los clásicos, hasta esa forma casi
casi doméstica, en que de pronto este cuarteto de Liverpool cantaba 3 voces, pero muy afinados. No me gustaba la onda Rollins, no, me parecía que era cruda y que le faltaba evolución posiblemente académica, ¿no? Y eso me orientó después a seguir yendo a otro tipo de artistas que fueron con los años hasta los 80 en que se pulió todo. Pero bueno, este es otro tema, así que usted pregunte. Ok. Haciendo un paréntesis, maestro, en una entrevista previa de hace algunos años, por ahí nos comentaron o escuchamos que usted admiraba mucho a Sandro de América. La pregunta en sí es si usted admira o admiró a algún artista, ya sea de Argentina o de otro país, y cómo fue su acercamiento al convivir con Sandro de América. Mira, la CBS, o CBS de Argentina tenía 3, 4 ídolos fuertes, los famosos artistas importantes, los prioritarios, digamos, de la compañía. Yo tuve una fortuna muy grande porque al grabar el primer sencillo y lanzar el primer álbum, y lograron una cifra que todavía recuerdo muy bien porque me la dijo hace 4 o 5 años, me volví a encontrar con el que fue director regional de la CBS en un restaurante en Buenos Aires y me dice, Laureano, dice, ¿te acordás cuando grabaste y en menos de 3 meses teníamos 596.000 copias vendidas? Yo dije, wow, yo nunca he sido amigo de las aritméticas ni de los números. Y ahí me brincó el hecho de que sí, que esto tenía, todo lo que sucedió a lo largo de estos años tenía un porqué y tenía un origen, ¿no? En esa primera grabación de una canción que nos manda, yo estaba escribiendo canciones, pero elegimos una que nos envía Juan Pardo de España. Juan Pardo, un gran pop rocker, que ha sido un tipo de mucha influencia, un referente en la música desde los 70s, y que además tuvo un dueto que se llamó Juan y Junior, pero él escribía siempre con esas dinámicas de medio tiempo que a mí me encantaban, ¿no? Y donde la batería lleva un pulso cardíaco muy, muy interesante. Y eso hace que tú, de alguna manera, tu sonido siempre se acerque al mundo, al rock, sea rock oriented, por llamarlo de alguna manera. Esa canción me define a mí como un cantante de una especie de balada de pop rock, ¿no? Pero con un cierto toque español, porque mi acento, además, en Buenos Aires era curioso. Los del norte arrastramos las R's, no decimos Roberto, decimos Roberto, ¿no? Y nos comemos las S's. Entonces, mucha gente en Argentina, cuando yo empecé, pensó que yo era español. Pero bueno, en esa primera grabación, y a eso voy a tu pregunta, eran como las 10 de la noche en el estudio de la CBS, el mismo estudio donde un personaje como Roberto Carlos, por ejemplo, grabó toda su historia en español. Él viaja siempre de Brasil a Buenos Aires y en ese estudio graba todo lo que él hace en español, lo graba ahí. Y obviamente el líder en ese momento de la compañía, en ventas, en popularidad y todo, era Roberto Sánchez, Sandro. Mi sorpresa es que cuando estábamos poniendo voces, esa noche en el estudio de esta primera canción, ¿Por qué te quiero tanto?, me llama el director, este director con el que me encontré hace unos años, era en ese momento director artístico, Hugo, me dice, Laureano, vente a mi oficina. Digo, pues estoy grabando. No pasa nada. Aquí no te cobran la hora, esto es nuestro, tranquilo. Y bajamos a la oficina y ¿quién estaba ahí? Estaba el famoso Gitano, ¿no? Un tipo que yo he visto en estadios de lejos, en shows, apenas llegué a Buenos Aires, fui a ver un montón de shows de él. Y de pronto este hombre era tan celoso de su carrera dentro de la CBS, fue una carrera muy fructífera y muy larga, que él quería saber quién era ese proyecto nuevo. El tipo se enteraba de todo lo que pasaba en la interna de la compañía y que estaban grabando un proyecto nuevo. Y se apareció en la compañía. Y estuvimos en la oficina un rato largo, de hecho subió al estudio, porque era en un segundo piso, desde ahí se miraba el estudio. Y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. De hecho, cuando yo me mudo a Puerto Rico, él se pasó casi 9 meses en San Juan grabando una novela, lo contratan en Puerto Rico, y él hacía ese tipo de cosas al margen de su acción musical,
porque él quería dinero, él necesitaba ganar dinero porque le gustaba producir cine. Él hizo todas las películas que él hizo, eh, las produjo él y él invertía. Y lo contratan en Puerto Rico, me vuelvo a encontrar con Roberto durante casi 9 meses, nos veíamos todas las semanas, nos veíamos a cenar y cuando el trabajo en foro le permitía, ¿no? Pero la pasamos muy bien, lo conocí y es un personaje único, creo que ha sido un pionero. Hasta donde sé, creo que la primera transmisión vía satélite que se hace desde el Madison Square Garden para toda Hispanoamérica de un artista latino la hace Sandro cantando en el Madison Square Garden en Nueva York. Un tipo con una influencia impresionante. Y además era como una especie de Presley gitano, ¿no? Si se quiere, porque le decían el gitano, aunque no era gitano él. Algo traía porque tenía todo el look de un gitano, pero él es de Buenos Aires, era de Buenos Aires. Pero era como el Presley argentino. Y me dio muchísimo gusto porque tuve una amistad muy linda con él. De hecho, grabé una canción en un tributo que yo hice a los grandes autores que yo reconozco han sido de influencias mías, en el álbum Huellas, que hice para la Warner. Ahí hay un tema de Sandro, ¿no? Así, es un temazo, es una balada hermosísima. Ahí está mi historia con Sandro. Excelente. Helen, adelante. Ay, bueno, maestro, quisiéramos preguntarte también, actualmente, pues hay géneros que predominan en el mercado, como el reggaetón, como la cumbia, en este caso, los géneros regionales, rumberos. ¿Ha llegado alguna vez alguna invitación para sumarte a esta nueva propuesta que hay en la música, en la escena mundial prácticamente? Mira, hace como 3 años, sí, fueron 3 años más o menos, hay un grupo que es del norte y que veo que recién está haciendo sus incursiones por el centro del país, porque es muy conocido en el norte, en la zona ellos son de Monterrey, pero son muy reconocidos en Texas. Y es un grupo que hace cumbia Tex-Mex. Y toca géneros también, pero norteños, pero es diferente, porque él, primero, Jair Alcalá, que es el líder, un gordito muy lindo, muy simpático, es uno de los mejores acordeones que yo conozco. Y hago este hincapié porque veo que en la música regional, en los últimos 20 años, se adicionó el acordeón en todo, y yo creo que el único ganón en eso es un tipo que se llama Gabanelli, porque le vende todos los acordeones a todos los gruperos, y es un italiano que vive en Texas. Pero nadie toca el acordeón bien. Vas a ver que todos tocan el teclado, pero la mano izquierda, que es donde están las armonías, no las toca nadie, porque en realidad son bastante primitivos musicalmente. Jair es un tipo muy talentoso y es el líder de un grupo que se llama El Plan. Y se acercaron a mí y grabamos. De hecho, ellos iban a presentar un álbum para la terna de los Grammys. Fueron elegidos en la terna y el tema de cabeza que habían elegido y que yo me presté a que lo grabáramos juntos. Me fui a Monterrey en un estudio muy pequeñito, improvisado en una casa. Hicimos un video muy, muy doméstico, pero con mucha calidez. Y ganaron el Grammy, el mejor grupo Tex-Mex del año. Y el tema bandera era Sueños Compartidos. Yo los invito a que lo oigan porque busquen El Plan y Laureano Brizuela y van a ver qué rico que sonó un tema que normalmente es una balada rock tocado a la manera Tex-Mex, ¿no? Esa ha sido una. Después han habido, sí, grupos que me han grabado muchas cosas, la banda Machos y el grupo Liberación, me han grabado material. No sé si de la manera más fortuita y agradable del mundo, pero bueno, son géneros. Y a veces uno oye y dice, bueno, mi canción suena distinta, no debiera de sonar así. Pero bueno, los autores agradecidos, porque de alguna manera quiere decir que tu música trasciende y trasciende a diferentes estilos y a diferentes géneros, ¿no? Entonces, qué bueno de verdad que hasta en música tan distintiva como es la música regional y la norteña de México, de pronto digan, vamos a elegir temas de Venezuela, ¿no? Para cantar. Temas que no son necesariamente muy sencillos. Yo siempre, esto me lo dijo un editor, un publisher. Dice, no, a ti te grabarían muchas más cosas si no fueran tan difíciles de cantar. Pues usted no es tan difícil. Le digo, sí. Lo que pasa es que hay música que está hecha de manera tan distintiva que cuando le quieras hacer una versión en otro género, como que la piensas 2 veces porque no se sabe si es posible superar la original, ¿no?
Y eso me pasa a mí. A mí me gustaría grabar cosas de otros artistas que a veces no las toco porque digo, no sé si con las características de mi voz y con el estilo que yo tengo de arreglos y todo lo demás, voy a superar la original. Prefiero no tocarla. Y sí me animo a otras canciones donde sí hay música que tiene una amplitud y una riqueza tan grande armónica que te permite adecuarla a diferentes géneros, ¿no? Por eso que grabé a Neil Diamond, por eso que grabé a Lennon, por eso que grabé a Cocker, en otro álbum de tributo que hice en El Viajero del Tiempo, ¿no? Y creo que lo hice bien, creo que salieron muy ganonas las versiones porque se hicieron con la mayor calidad posible, le hemos dedicado todo el tiempo del mundo y la idea era no mejorar la versión original, sino hacer tu versión que sea tan digna como la original, ¿no? Excelente. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, hablando precisamente de su primera vez en México, ¿cómo fue esa transición de su país a llegar a México y entrar a México con Cuando Seas Grande? En su producción, La 3, Viento bueno, del Sur. también, sí, El Viento también del el Sur, haber, Griten. también haber ganado el premio de la OTI y pisar escenarios tan grandes. Wow, ok, vamos por partes, a ver. La OTI fue antes. La OTI precisamente viene en un momento en que yo acepto, al ganar ese festival, el latinoamericano del disco, lo ganó un disco mío, el segundo álbum que yo tenía con la CBS. El productor más famoso de la isla, el más importante, de ese tiempo había una cadena muy estrecha entre la isla de Puerto Rico y el migrante puertorriqueño que se había establecido en el Bronx de Nueva York. Estoy hablando de los años finales de los 70. Es cuando yo me mudo a Puerto Rico, le digo, le acepto la invitación, y fue una osadía mía porque yo lo que quería aprender era aprender a producir para que nadie más me produjera mi música y yo poder hacerla con mi sello personal. Y me animo a decirle, voy a ir a la oferta que usted me hizo, escribir y producir para 2 o 3 artistas suyos de la isla. Le acepto esa oferta, me instalo en Puerto Rico y me pongo a escribir música. Y entre los artistas que me ofrecen estaba Lisette Álvarez, Chucho Avellanet, Ednita Nazario, Nidia Caro, había un chico nuevo que se llama Glenn Monroy, hijo de un gran bolerista, de apellido Monroy, también de Puerto Rico. Y yo le digo, mire, voy a elegir algo que tenga más trascendencia hacia lo universal, ¿no? Y me gustó mucho lo de Nita y lo de Nidia Caro. Obviamente el proyecto con el que empezó a funcionar todo muy bien, aunque me llevé en contra a la prensa de Puerto Rico, porque decían que yo había venido a robar a la novia de Puerto Rico y que le estaba cambiando el estilo, ya sabes. La isla, a ver, tengo que hacer un paréntesis, vivir en una isla es como el sueño guajiro de cualquiera. Voy a vivir en una isla del Caribe, wow. Para la gente continental, te queda chica la isla. Tu concepto como hombre continental, y eso aplica a ustedes también, por supuesto, es universal, es grande. Nosotros somos seres que no tenemos una real dimensión de nuestra tierra. Podemos caminar desde Canadá hasta Tierra del Fuego. El de la isla no, es como vivir arriba de un portaaviones, arriba de un barco. Estás limitado por 60 millas, por 140 o 150. Entonces, y cuando ven que alguien le viene a cambiar la historia a alguien de la isla, como que se enfurece la prensa. Y sí tuve unos dimes y diretes con la prensa, porque yo lo que quería era cambiarle el género. Por ejemplo, un artista como Ednita Nazario. Ella cantaba, no sé, cantaba plena, bombas, salsa, algunas baladas que le gustaba mucho la Streisand y cantaba baladas de la Streisand. Pero lo que ella cantaba era temporal, temporal, allá viene el temporal, que sea de Puerto Rico cuando pasa el temporal. Canciones livianitas y bailables de la isla. Yo digo, a ver, tú tienes un temple de artista universal. Creo que lo tuyo es la balada dramática universal. Y me voy a abocar a eso y empecé a trabajarlo. Empezamos a grabar en Nueva York, que para mí era wow, ese sí que era el sueño del pibe, ¿no? Porque
todo el mundo soñaba con llegar a grabar en Estados Unidos. En ese tiempo no había latinos grabando en Estados Unidos. ¿Okay? Eso era real. Costaba, y bueno, pero ya viviendo en Puerto Rico, que es Estados Unidos, el paso a Nueva York eran 2 horas 45 de vuelo, y yo había emigrado con un gran arreglista de Argentina que sigue activo todavía, se llama Jorge Calandrelli, y él ha trabajado con los mejores artistas del planeta ya. Y yo había grabado con él en Buenos Aires. Y con él nos dedicamos a picar piedra en Nueva York y a hacer las producciones, y fueron producciones preciosas, de verdad preciosas, porque le cambiaron el perfil al artista. Y eso, ¿dónde lo iba a canalizar? Pegó en Puerto Rico, pero pegó en Dominicana, pegó en el mercado de Estados Unidos latino, que en ese tiempo era un mercado bastante disociado, no había una unidad de mercado. Todo lo que llegaba a Estados Unidos en ese tiempo era pirata, no estaba bien consolidado. Y dije, México es el objetivo. Y y contacté a un gran disquero de México, ya no está entre nosotros, un hombre muy sabio. Esa generación ya está perdida. No veo gente de esa capacidad hoy por hoy en ninguna disquera del mundo. Nacho Morales, el dueño de Melody. Discos Melody era un gran descubridor de estrellas mexicanas. Nacho había descubierto a Chicoche, a Rigo Tobar, a los Tigres, a los Yonix, a los Bukis, a los Temerarios. Dices, wow. Entonces, y se estaba asociando con la gran televisora en ese tiempo, que era Televisa. Entonces ahí aproveché, hablo con él, le encantó la oferta que yo traía, porque yo traía una oferta en las líricas de la Nazario, mucho más delicada de la que estaba pasando en México. México, la mujer estaba como empezando a querer salir de su cascarón social, pero lo hacía de la mano de algunos autores argentinos, inclusive en la voz, por ejemplo, de una Lupita D'Alessio, que agredían al hombre. Y a mí no me gustaba eso. Yo creo que había mejores maneras de revolucionar a la mujer. No simplemente diciendo, a partir de hoy soy mujer y tú no sirves en la cama y no te va a ver. Momento. Tranquilos. Se puede decir eso, pero de otra manera. Y no se puede perder la poesía. Y no se lo puede hacer tan gráficamente grotesco. Porque eso violenta la relación hombre-mujer. Para mí debe ser eterna. ¿No? Entonces presentamos una opción diferente. Y eso jaló. Y en ese momento que jala y que empieza a funcionar no solamente en México, mi pequeño amor como vuelo de palomas, desde entonces hasta a que no le cuentas una vez por todas, ok, todas esas canciones, La Prohibida, Ese Muchacho, en fin, todo eso que permeó mucho en la radio de México y fueron números unos acá, también en Latinoamérica, hizo que Cordero, Paquito, me dijera en ese momento, oye, me preguntaste lo de Loti, ¿verdad? De la OTI, y cómo fue este acercamiento para llegar a México y hacerla en grande con Cuando Seas Grande. Ok, ahí te quiero hacer una pequeña corrección. En realidad empezó desde antes, Cuando Seas Grande. Pero bueno, eso fue una alternativa que tomé en el tercer álbum que se publicó en México. Pero vamos por partes. Yo me presento este productor me dice, Laureano, aparte de producir, ¿por qué no me escribes alguna canción para la OTI? Puerto Rico le da mucha importancia a este festival de canciones. Quiero aclarar eso porque mucha gente piensa que es un festival de cantantes. Y no, es un festival de canciones. Que México haya usufructuado mucho la importancia de ese festival y a nivel nacional México haya impuesto a artistas que ni siquiera llegaron a una final local, ese es otro tema, porque usaba la televisión y además porque uno de los asociados para este tipo de eventos era Raúl Velasco. Él manejaba prácticamente esa licencia para Televisa y él era el que producía el programa. ¿A qué voy con esto? En que una cosa es el Festival Nacional, y del cual acá han salido figuras muy, muy notorias, que se han hecho muy famosas y son todavía figuras muy populares, pero hechas en el Nacional de México. Después no trascendieron, no llegaron a la final internacional, ni sus canciones ganaron el primer puesto, con excepción creo que de una de Ana Gabriel, y no sé cuál otra pudo haber sido. No, bueno, no sé. Pero en el caso mío me dice, bueno, Puerto Rico, yo
imagínate, yo argentino iba a representar a Puerto Rico con una canción y participé 2 veces. Una vez en Venezuela, donde era la final internacional, y ahí se presentó Ednita Nazario con una canción que para mí merecía ganar, pero bueno, estaba compitiendo en el primer puesto con una de un autor que yo admiré toda mi vida, fue amigo mío, murió el año pasado, lamentablemente, o este año, creo, a principios de este año, un gran compositor de todos los tiempos, Chico Novarro. Y Chico Novarro había compuesto una canción que un argentino residente en México, que era Daniel Río Lobos, un gran baladista, la cantó y ganó el primer premio. Y creo que nosotros salimos segundos. Pero me quedé, me quedé picado, dije, no puede ser. Y para el siguiente año, este productor, Paquito Cordero, que era como una especie de ascarraguita ya, ¿no? Él tenía eso no se los terminé de comentar el otro día, él tenía una conexión de Puerto Rico con el Bronx todos los días, donde producían desde Puerto Rico programas y se transmitían directamente a la comunidad hispanoamericana de Nueva York. Y era Telemundo de Puerto Rico. Todavía Telemundo, el conocido por ustedes, ahora no existía. Se llamaba Telemundo de Puerto Rico. Ese fue el principio. Y dice, Laureano, nos presentemos de vuelta. Y digo, pero esta vez yo no voy a llevar a la Nazario, voy a llevar a un cantante que puede interpretar una canción muy poderosa, la canción, que se llamó Contigo Mujer. Y la llevamos a la Argentina. La gran sorpresa fue entrar al Teatro San Martín, un teatro muy, muy, muy prestigioso de allá donde se hacía la final, y y ahí estaba la Sinfónica de Buenos Aires acompañando todos los arreglos. Y todos los músicos me conocían porque yo ya tenía una carrera hecha en Argentina, me había ido, había desaparecido, había dejado de cantar 5 o 6 años, y de pronto había aparecido, bueno, esto fue a los 3 años de haberme ido, pero aparecía con una canción compitiendo por Puerto Rico. Y como que todos, ¿cómo estás aquí compitiendo por Puerto Rico? Bueno, es mi nueva casa, qué sé yo. Y me pidieron que hiciera la canción y aquí está. Okay. La canción ganó el primer puesto del Festival Internacional en la voz de Rafael José. Y eso hace que yo también valore de qué sirven los festivales, ¿no? En realidad, si no hay, como que tampoco me gusta mucho la idea de estos programas que se han puesto en boga en todo el planeta, ¿no? De concursos de cantantes, ¿no? Yo no soy un gran admirador de ese tipo de escuela para un intérprete que después puede llegar a ser un ídolo, ¿no? Y lo mismo pasa con los festivales. Por lo general, salvo el Festival de San Remo en Italia, la OTI no ha dado ninguna canción famosa. Quizá dio canciones conocidas en cada país, como pasó en México, como les decía al principio. Pero en realidad, al no estar ligado a ninguna compañía disquera, los festivales no servían para nada en el fondo, más que para la medallita y el diploma que tú cuelgas en tu cuarto, y decir, bueno, me gané, sí, la famosa OTI, yo lo gané. So what, ¿no? Entonces dices, sí, lo gané, ya está. Es una mancha más al tigre nada más. Pero, y digo San Remo porque en San Remo sigue siendo para mí, aunque mucha gente no conoce muy bien lo que pasa en Italia, aquí en México, sigue siendo el festival de festivales para mí, porque quienes compiten son artistas muy famosos, con canciones que liberan al mercado 45 días antes. Entonces, es como un ranking de popularidad, es como si ustedes chicos estuvieran en una radio convencional y viene la CBS y la Sony y te trae sus prioridades de este mes, y viene la Universal y te pone los otros, y viene Warner y te pone los otros y dicen, muchachos, y hay que hasta pagar para que uno suene más que otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y como se solía hacer cuando yo empecé a cantar en México con el proyecto El Ángel del Rock, la audiencia llama a la radio y vota, y vota, y vota, y vota. Entonces, las canciones que ganan en realidad, o que llegan a la final de un festival así, son en base al voto popular, ¿no? Y no son la sorpresa, porque en un festival donde tú escuchabas de pronto, no sé, hasta 20 y pico de países, por primera vez la canción, y no tenías ni siquiera tiempo de apreciar cuál pudiera ser la que sonara mejor o no. Y no había ninguna compañía detrás que las apoyara. O sea que de nada servía. Era más bien un negocio televisivo, seamos claros. Que bueno, en el caso específicamente mío, sí, me sirvió, gané un festival OTI.
Y yo ya tenía un acercamiento muy grande con México, y a eso voy a la pregunta de mi querido Axel. Nacho me insiste y me dice, ya pegaste al Nazario. Yo negocié el proyecto de Menudo. No tenía nada que ver con mi vida ni con lo que a mí me gustaba, definitivamente. Pero conocía muy bien al dueño de Menudo en Puerto Rico. Me pide de favor que le negociara el proyecto fuera de la isla, porque ellos grababan en España todos los tracks, inclusive chicos jóvenes de España grababan las voces y después un poco los menuditos agregaban algo o no, pero prácticamente ellos no cantaban, hacían playback y bueno, y vendieron un concepto muy ad hoc a la pubertad, que no tenía referentes musicales en ese momento. Creo que por ahí andaba Enrique Llana o ese tipo de proyectitos muy, muy tibios, ¿no? Españoles. Le digo a Nacho Morales desde Venezuela, oye, vine a negociar esto y lo acabo de negociar con Radio Caracas Televisión. Y se han vuelto locos los cubanos que manejan esto, porque dicen que es un producto comercialísimo. Y ahí desde Venezuela, donde explotó el proyecto, fuera de Puerto Rico, se lo mandé a México y bueno, ya México, al ser un mercado tan importante y tan grande, hizo una explosión muy grande del proyecto y bueno, y a partir de ahí, Menudo fue Menudo, ¿no? Pero el primero en sacarlo de la isla fui yo y lo negocié con la compañía que después cerró Chávez, porque hablaron mal de él y él la cerró, que era Radio Caracas Televisión. Había dos televisoras allá, Venevisión y Radio Caracas. Y Radio Caracas se enamoró del proyecto y bueno, y se convirtieron en un hit. Y eso me acercó mucho a México, muchísimo. No seguí con el proyecto de Menudo porque la idea mía era ser parte de la producción futura de estos chicos, pero que este señor que los manejaba, Edgardo Díaz, no los cambiara a los 15 años, los pusiera a estudiar música y que toda una generación de púberes y de adolescentes crecieran con ellos. Eso es lo ideal en el mundo de un desarrollo musical. Que aquel chico que hacía playback a los 12 y 13 años, de pronto te enteraste de que viajó y se quedó 6 meses eso es lo que yo quería, se lo propuse. Ir a Los Ángeles, meterlos con maestros, con profesores, colgarles una guitarra, un bajo, que toquen la batería, y que después esa banda crezca con toda una generación. Eso podría haber sido mágico, como sucedió con muchas bandas americanas, como el caso de Hanson, o el mismo, no sé, One Direction, que empezaron con un proyectito de puro vocales y hoy hay 2, 3 solistas que son increíblemente famosos, ¿no? En fin, ¿qué te digo? Yo, México, cuando escucho la voz de Nacho Morales que me dice, Laureano, tienes que volver a cantar, tienes que volver a cantar. Yo llevaba 5 años sin grabar. Y le digo, Nacho, estoy grabando a solas en Nueva York, un concepto que creo que no está presente en los medios mexicanos. Algo de rock en español. En Argentina ya era un fenómeno el rock nacional. Pues yo no tenía nada que ver con el rock nacional argentino. Nunca tuve nada que ver. Yo soy provinciano y el rock nacional de Argentina, aunque trae por ahí 2, 3 componentes de algunas ciudades importantes del interior, casi todo es porteño. Y el porteño tiene una manera muy especial de decir, tiene un lenguaje urbano que a veces carece de cierto, ¿cómo llamarlo?, cierto romanticismo poético en sus líricas, porque son muy crudos, muy buenos, muy buen material le hacían, pero precisamente como era una bandera de batalla social en un país que estaba convulsionado políticamente, México no permitía que sonara nada de eso aquí. Estaba prohibido por el gobierno. Claro, algunos me dirán, ¿y cómo prueba usted que está? ¿Cómo prueba? No sonaba un solo producto y yo conocía mucho al que tenía todo ese catálogo en una compañía que se llamaba BMG, que fue originalmente Ariola, compañía alemana. Ellos tenían 50 productos de Argentina de los últimos 3, 4 años que eran exitosísimos en Sudamérica y que aquí no los sacaban al radio porque sabían que no los iban a tocar. De alguna manera el gobierno, muy sutilmente, tenía un veto sobre eso. No queremos nada que alerte conciencias aquí, y que salga alguien que diga en esta puta ciudad y cosas así. No, 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 punto. Ni el caso de un Charly García levantándole el dedo del medio a los militares que gobernaban Argentina y cosas. No, no querían nada de eso. Pero curiosamente,
Nacho Morales, Melody, se estaba uniendo a Televisa. Y sí había, por supuesto que aquí había un caldo de cultivo gigante. Desde Avándaro, aquí pasaba de todo, pero en el underground, en el sótano. Eran como lugarcitos muy chiquitos donde iban y descargaban los que llamaban el rock, y por lo general un rock mucho más pesadón. Y obviamente muchos de ellos con líricas muy cargadas de bronca y de rechazo hacia ese veto, porque sabían que no había ninguna, acá había unas cadenas de radio gigantescas, Asir, la W, Oír, en fin, eran cadenas de 100, 120, 140 emisoras, pero ninguna pasaba un solo tema de ese género. Y estaba el Tri, estaba Botellita, estaba La Maldita, estaba Kenny, estaba Bong, estaban Las Insólitas, Sombrero Verde, que venía de Guadalajara y que estaba tratando de grabar. Café Tacuba no existía todavía, había muchos que recién salió mucho después, pero no sonaban. Entonces, claro, lo menos que podía un Alex Lora decir es, chinga tu madre, gobierno. Claro, eso no iba a pasar nunca en radio, punto, ¿no? Entonces, yo aparezco con el proyecto del Ángel del Rock, que Nacho viaja a Nueva York a escuchar lo que yo grababa. Me dice, wow, yo no sabía que estaba grabando rock en español. Mira, lo mío es rock oriented, definitivamente. A mí me influye mucho la dinámica de los gringos, que me gusta el sonido a tierra en la batería, pero la melodiosidad que tienen los ingleses. ¿Okay? Todavía no han llegado los 80 verdaderos en Estados Unidos, que es donde salieron grandes grupos con baladas hermosísimas, power ballads, como el caso de Scorpions y ese tipo de gente que tenía unos temas maravillosos. Styx, Cheap Trick, ojo, eran como de B, ¿no? No eran de AAA, pero eran buenísimos esas bandas. Digo, yo vengo más influenciado por el romantic rock inglés y lo quiero hacer a mi manera, a la manera que yo puedo escribir, que yo sé escribir y con una dinámica y una calidad sonora que en este momento no hay en Latinoamérica. Y Nacho le entró, dijo, mira, justo vamos a usar, tú me estás pidiendo por contrato, si firmo contigo, que haya un trabajo de imagen. Y yo, sí, es imprescindible para esto hacer un trabajo de imagen porque estamos metiendo un género que no se ve en televisión. Yo prendo siempre en domingo y ahí está Rocío Dúrcal, el Puma, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Rafael, José José, Juan Gabriel, Emanuel cantando las baladitas esas de Manuel Alejandro. Diablos, Napoleón. No hay nada con power. Con el power que uno entendía que debía tener esta orientación musical, ¿no? Y yo quería ser respetuoso con las líricas, entonces sí me preocupé que mis líricas fueran más universales, fueran más motivacionales, y eso cuajó. Pero hay algo que la gente no lo sabe, y cuando hicimos un especial, se enamoró uno de los entonces dueños de Televisa, que ya no está, él lo separaron después, que era el rey de las telenovelas, que era Víctor Hugo Farril. Me dice, quiero escuchar eso, porque Nacho le lleva el proyecto a él, un hombre que había rechazado un montón de proyectos de la empresa disquera que estaba asociándose con Televisa, porque decían que eran proyectos ordinarios, que no le gustaba a él. Él defendía nada más que algo que le mandaban de España que le gustaba a él, que era Mecano, Bosé, y el proyectito nuevo que él tenía, que era que respondía, ojo, respondía a los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque era light, no ofendía a nadie, no molestaba, y era también una oferta adolescente, ¿no? Que era Timbiriche. ¿Okay? Entonces, nada, escucha mi proyecto y me encanta. Vamos a hacer un especial. Hicimos un especial durante 39 días que se grabó en exteriores y ahí metimos 6 clips del álbum y se estrenó un sábado a las 9 de la noche en el Canal 2 y se me programó para el domingo de la semana siguiente aparecer por primera vez en Siempre en Domingo. Pero aquí que el martes o miércoles de esa semana me llama por teléfono Nacho y me dice, tenemos que ir a Gobernación. ¿A qué a Gobernación? Y sí, porque tenemos una cita con el secretario. Ok. Y fuimos, y el secretario en ese edificio viejo que había de Gobernación antes, ahí en la Ciudad de México,
unas banquetas muy altas, en su oficina en privado, con 2 personas más. Se habían agenciado un tocadiscos y tenían mi disquito del Ángel del Rock. Claro, el título le brincó al señor, ¿no? Y dijo, ajá. Y nos sentó y empezó a poner track por track pedacitos de cada tema y escuchándolo. Un señor de unos bigotes así todos torcidos como bicicleta, ¿no? Como manubrio de bicicleta ahí. Y yo lo miraba y decía, ¿qué sabrá este tipo de música para que me venga a analizar a mí lo que yo hago? O sea, pero bueno, yo sabía el trasfondo. Y el trasfondo era ver si yo no molestaba. ¿Okay? Y ojo con esta palabra porque ahora entenderán por qué la digo. Escucha fuerte del primer track, y claro, era motivacional. Mi rebeldía es tan fuerte, es como un soplo caliente, siempre apretando los dientes y no hay control, y lucho por mi propia suerte, por mis principios de vida, soy como soy. Era como una autorreflexión, ¿no? Era como una especie de tema autobiográfico, ¿no? Y después, suerte que no escuchó Pórtate bien, Susana, porque era la historia de una putilla, de una prostituta que yo conocí en Los Ángeles, en Sunset Boulevard, precisamente, que se llama Pórtate bien, Susana. Pero él puso track por track y no hubo nada que le molestara, o yo que era mucha energía. No llegó al Ángel del Rock, que sí, a lo mejor lo hubiera asustado, porque era el último track de la cara B y empezaba con helicópteros, estruendos, bombas atómicas. Y, este tipo de gente me viene a provocar una revolución aquí. Total, escuchó unos 5 o 6 tracks un poquito y se levantó y me dice, mire, señor Brizuela, le deseo mucha suerte en Siempre el Domingo. Lo felicito, bonita música, lo suyo no molesta. Así me dijo, lo suyo no molesta. Ok. Entonces, que yo venía de un país lleno de militares, donde casi no podíamos cantar porque no llegábamos nunca a los shows y qué sé yo, y resulta que aquí me tuve que enfrentar con un veto silencioso, que era el por qué no sonaba ninguna de las bandas famosas de México que ya estaban en el underground, pero que el único lugarcillo que tenían para tocar era el Rocotitán, no tenían otro. Y alguno que otro barcillo en el interior del país, ¿no? Y entonces debuté en Siempre el Domingo en Villahermosa y había, no sé, 60, 70 mil gentes. Un calor infernal, me acuerdo. Pero fui casi cierre del programa, porque el cierre lo hizo un proyecto que mandó Prince, que lo tenía en promoción, que acababa de sacar su película Purple Rain, y justo en el mismo programa yo debuté. Antes me dieron una posición excelente en el programa, yo fui el penúltimo, y la última era Sheila E. con Apolonia Cotero, que eran partícipes de la película Purple Rain. Bueno, Sheila E. sigue siendo una de las mejores percusionistas del mundo, ¿no? Y trabajó con Prince mucho tiempo y Cotero era la nena mimada de Prince, ¿no? Que estaban invitados ese día al programa. Total, ese fue mi primera aventura en el mercado mexicano. La gente se impresionó porque era la primera vez que entraba, primero un cantante todo vestido de cuero, no se permitían rebeldes en Televisa en ese tiempo, o por lo menos gente con pinta de rebelde. Yo tenía el pelo largo, vestido de cuero y atrás me acompañaba nada más ni nada menos que una banda armada que se llama Kerigma, que era una de las grandes bandas mexicanas. Y ellos aventaron a aprenderse todos los arreglos y todas mis canciones. Y bueno, y a partir de ahí ellos me acompañaron un tiempo, inclusive en las primeras presentaciones así oficiales y en vivo que yo tuve, ¿no? Así que bueno, ese fue mi comienzo en México, en 85. Wow, excelente. Y bueno, gracias a todas esas Wow. canciones, principalmente Cuando seas grande, gracias a esa canción, yo empecé también Ok, en la música. déjame contarte Pero algo. bueno, esa ya será otra historia. No, bueno, te cuento sobre cuando seas Sí, sí, grande, sí. porque primero, el primer éxito grande que se pegó me acuerdo, empezó por el norte el éxito. Nada contra nada. Tú y yo, nada parecidos, calor y frío, ok. Después vino Gritando que te quiero. Después vino Volver a empezar. También sonó fuerte de ese álbum. Pero inmediatamente yo saqué el segundo álbum, donde moderé un poquito las dinámicas y salí con unas baladas muy ricas como Solo, Si quieres amarme,
y tú me acabas de mencionar de pronto cuando seas grande. Bueno, ya tenía 5 o 6 singles muy establecidos en el país, habían logrado primeros puestos y el público mexicano se mostró completamente abierto a una nueva propuesta como esa.